creciendo juntos. Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Este domingo 21 de abril venga a compartir el Sunday Brunch Pascua en el restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago. Actividades y salas de juego especial para los niños. Precio de 41.900 pesos IVA incluido y 50% de descuento para niños. Reservas al 227-07-1111. Ya está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde usted quiera. Encuéntrelo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque los puntos de venta en bateriahankook.cl. Tenemos libros para regalar hoy día, gentileza de Me Gusta Leer CL. El libro de Rafael Gumucio, ¿Por qué soy católico? Un título que probablemente suena porque hay varias personas que han escrito con ese libro. La pregunta de por qué soy católico es lo que hace el columnista Rafael Gumucio. Y de Hernán Rivera Letelier, Santa María de las Flores Negras, el escritor nortino. Plasma en este libro, y leo: bajo un sol abrasador, una muchedumbre de obreros pampinos con mujeres y niños emprendió una larga caminata desde sus oficinas salitreras a Iquique a reclamar por mejores condiciones de vida y de trabajo, donde se refleja como parte del contexto de lo que terminó siendo después la matanza de Santa María de Iquique. Hernán Rivera Letelier, Santa María de las Flores Negras, y Rafael Gumucio, ¿Por qué soy católico? Ya saben, hashtag combinación clave y @me gusta LSL. Eres parte del panel. Eres combinación clave. Estamos con nuestro panel de los días jueves. Rodrigo Durán, jefe territorial de Bópoli, Viviana Yacaman, de Chile 21, Carlos Oyarzún, abogado del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Buenos días. Muy bueno, muy bueno. ¿Tienen algún? Muy bueno, Sí, Rodrigo, no, por supuesto. Además viene con esa chaqueta luminosa, chaqueta así como se acabó el terno oscuro. La antítesis del hoyo negro. Sí, tal cual. Oye, qué cosa más increíble el hoyo negro. Yo tengo que reconocer que el hoyo negro me ha impresionado en términos de impacto comunicacional. Personas que no tienen la más leve idea de lo que es un hoyo negro. Les dicen, oye, es la primera vez que se fotografía un hoyo negro y ven algo más parecido a un donut, donde no tienen idea si es verdadero o no, y se emocionan. Sí. Se suma ese grupo. ¿En serio? Es como el cometa Halley, no sé, una cosa pero me como... refiero de conocimiento sobre... No, pero lo que me impresiona es que es una cosa que lo dice un gran libro que se llama True Enough, suficientemente cierto, de Farhad Manjoo, que básicamente él es el precursor, la primera persona que yo le vi, esto es un libro del año 2006, es la primera persona que yo le vi hablar de lo que después se conoció como fake news. Y él hablaba de los post-fact news, las noticias posteriores a los hechos, como tú las colocas y las pones. Y ahí él básicamente coloca una tesis de, básicamente es 2 puntos, comillas. ¿Cuál es el mínimo necesario de información que tú necesitas para creer que algo es cierto? En algunos casos es una fotografía, como el caso de lo que conversábamos en el panel anterior respecto de un senador con unos jueces. Automáticamente yo veo la foto y todo lo que me digan sobre él y ellos lo creo inmediatamente. En algunos casos es por ejemplo, si es que yo digo que tal persona es el hijo ilegítimo de este famoso gordito y qué sé yo, con pelo crespo. Y sin embargo, si esa persona es rubia de ojos azules, no lo voy a creer. No voy a creer, aunque sea biológicamente cierto. Pero si lo pongo medio gordito, automáticamente ¿Cuál es el mínimo de información que yo necesito? Para mucha gente, para Juan Pablo Suet, por ejemplo, cuando se quemaron en el verano los bosques en el sur, bastó de que alguien pusiera a una persona de origen indígena corriendo a caballo por unos bosques quemados y dijo, no, esto prueba, porque era lo mínimo, esto prueba de que son los mapuches los que iniciaron, hasta que después le contaron que eso pasó en Colombia, en la frontera con Venezuela, y que tenía que ver con 2 años antes, pero tú aceptas
que las cosas pueden ser ciertas con un mínimo de información que te tranquiliza para decir aquello. Y en el caso de lo que estamos hablando, hay un montón de situaciones como la del hoyo negro, donde tú dices, a ver, veo una cosa que, si que la pongo sola, aislada, no me dice nada, no me emociona, no tengo por qué creer, oye, creo un hoyo negro, un ojo de gato, Eclipse. un ojo de gato, El ojo de gato era divertido. el ojo de gato, lo que sea. Pero si me dicen de que este es un hoyo negro que nunca antes se había fotografiado, y aunque no tenga la más leve idea de lo que es un hoyo negro, qué increíble, salvaje. Esto lo deberían poner en las portadas de todos los... Bueno, lo pusieron en las portadas de los diarios, que es lo más relevante, diría yo, las pautas de los programas de televisión, de radio, todo cambió, es bien impresionante. ¿Y les puedo agregar una cosa? Dale nomás. También el sentido eso de pasa pertenencia. eso pasa en política, pero totalmente, esto que estamos haciendo, el efecto de el hoyo negro en política, ¿cuál es el mínimo necesario que yo necesito señalar para, por ejemplo, convencerte de que tal persona es corrupta? ¿Ya? Una asociación de aquí, una aquí de acá, una cosa de allá, o para decir, o para asociarte de que efectivamente ayer pasó algo entre diputado A y senador B. Y tú necesitas estándares y niveles de evidencia que te satisfagan el mínimo, es lo que dice Farhad Manjoo. Y eso es verdad. Entonces hay mucha gente que trabaja nada más que para el mínimo. Mira, hay dos cosas que quería comentarte, pero primero también el sentido de pertenencia de los chilenos, porque cómo se relaciona, toda la noticia tiene que relacionarse en algo con Chile, siempre. Entonces yo me acuerdo de... Se cayó un avión, ¿Verdad? Tienes toda la razón. se cayó un avión verdad, hace no sé cuánto tiempo, y no había ningún chileno, entonces los medios no... Da lo mismo. Pero y tenían que hacer la conexión, entonces había uno del avión que había vivido en Chile. y informaban todo, y ahí se basó la información. Y ahora la influencia de Chile, que parece que es verdad. Yo soy ignorante en el tema, pero... Lo que pasa es que la foto es un compuesto, no es una foto tomada de un lugar, es un compuesto de evidencia para datos tomados de distintas partes del orbe a través de, en algunos casos, telescopios, en algunos casos radiotelescopios, en algunos casos, qué sé yo, otro tipo y en torno a toda esa información se configuró, no el hoyo negro, porque lo que estamos viendo no es el hoyo negro. El hoyo negro no se puede ver, por definición no se puede ver porque el hoyo negro absorbe la luz, no puedes verlo. Es lo que se denomina la sombra del hoyo negro. El halo de acreción, ese es como el nombre técnico. Y tiene otro nombre, la sucesión de algo, ¿no? A mí me encantan los nombres que usan los astrónomos, son todos... Pero para los efectos prácticos, tú tuviste que crear de alguna manera, de configurar en estas fotografías que es tomada de estar una suerte de anillo que dejara algo negro en el medio para que la palabra hoyo negro y ese hueco negro ahí calzaran y tuvieran sentido y dijera, chuta, qué increíble, así son los hoyos negros. Y ahí el rol parece que de Alma fue sí, claro, Alma tiene Alma y Apex. La condición de radiotelescopios más potentes del mundo. Pero voy a decir que la esencia de la hazaña astronómica es que fue una colaboración global. Sí, o sea, ese es el punto, que eso nunca se había dado y que es como la prueba de que tenemos que seguir en esa línea, en fin, o sea, no es Chile evidentemente, pero o sea, tal cual, el nacionalismo, que bueno, que además dentro de la política y de la comunicación política, el orgullo nacional, el nacionalismo, es una de esas emociones fuertes que movilizan. Eso está diciendo Carlos, es muy verdadero. Sí, siempre. Es muy verdadero. Mira, en otro libro que escribió un editor muy famoso británico, cita un letrero que alrededor del año 45 o 50 estaba en la sala de redacción de el Times de Londres, que decía: un británico es noticia, 10 franceses es noticia, 100 estadounidenses es noticia, y nada nunca pasa en Chile. No te creo. Tal cual. Eso es una fake news. Yo necesito creo que se llama comprobar creo que Jimmy Fallows el que lo hace,
pero ha sido citado montones de veces. Pero básicamente lo que trata de decir el tipo, y que tú lo puedes después cotejar perfectamente por el resultado periodístico, es que la noticia es pertinente mientras más cerca tuyo esté. Entonces, si es que tienes que buscar un chileno en algún accidente, ese es el gancho que te acerca la noticia a ti, aunque no tenga nada que ver. Claro, porque en la escuela de periodismo, en la clase 1, te dicen eso, ¿cierto? Que es noticia, bueno, lo que está más próximo a ti. El tema es que objetivamente, en los casos que tú dices, Carlos, que efectivamente es así, no tiene ninguna relevancia, o sea, que el que sea que haya un chileno o Chile involucrado. Entonces, claro, es una deliberada, digamos, manipulación para poder vender. O sea, no... Tú traes la noticia a tu la patria. trae, no es que sea La próxima, realidad. sino que la haces próxima, exactamente. Bueno, en fin. Tenemos Pero bastante. oye, pero yo creo en ese tema, para cerrarlo de la astronomía, yo creo que solo para, no sé, pues nosotros Oye, sentados perdóname. Ajá. Aquí me dicen, no hay que olvidar que hay 2 astrónomos de la Universidad de Concepción involucrados directamente en la colaboración. No podía no estar presente en la Universidad de Concepción. Y seguramente van a haber varios más que van a decir, acuérdate que hay otro más. Sí, perdónenme, no conozco todos los que están involucrados en eso, pero me imagino que deben haber muchos. No, yo creo que hay que... La mitad del país está involucrado. Es súper Pero lo bueno más importante son mencionar los de Conce. eso, porque por supuesto el desarrollo de la ciencia en Chile es bastante precario, entonces qué bueno, pero probablemente el equipo son unos 100 científicos, entonces 2, bueno, en No, fin. pero eso vale, Pero tú seas parte de eso. Por eso cierto que empecé vale. así, claro, por supuesto, es muy importante. Y Bueno, ojo que pero- se viene el premio Nobel también. Salía hoy día la tercera. O sea, lo que alcanza a leer. Que daba para un premio Nobel. Lo decía uno de los científicos. a los chilenos, decir tú. Jumuy, no sé cómo se pronuncia. Camuy, el Sí. ex Que estuvo en... chileno, el que Sí. fue presidente Mario Amuy. Muy. Ese mismo. Mario Muy, que dice que da para un premio Nobel. Que esto da para un premio Nobel. Bueno, tú sabes que los premios Nobel en materia astronómica o en materia física tienen una cierta característica. Que no se dan premios Nobel por teorías. Por ejemplo, Albert Einstein no gana el premio Nobel por la teoría de la relatividad, la gana por el efecto fotoeléctrico, que es algo probado, totalmente, materialmente probado, de tal manera que no te lo pueden desmentir 10 años después diciendo, oye, le dieron un premio Nobel por algo que se demostró que era falso. Por lo tanto, los físicos teóricos están sonados muchas veces para recibir premios Nobel porque elaboran teorías, y las teorías pueden ser desacreditadas o cambiadas más adelante. Entonces tienes que buscar algo que físico, que de alguna manera te genere, oye, esto es un rompimiento brutal. Esto probablemente es una cosa así, es algo físico que ya está. Y se comprobaba, bueno, en la teoría general de la relatividad, Einstein habla de los hoyos negros, pero nunca jamás los habíamos visto, que eran muy parecidos a los donuts. Si alguien se gana el premio Nobel, tendría que ser la niña Cathy Bowman, se llama, la astrónoma que construyó el algoritmo. ¿Tú cachai que sí. son 6 telescopios? Hay uno en España, otro en Hawái, Vale. México, 2 en Chile y otro no me acuerdo dónde. Y la cantidad de datos era brutal, o sea, era improcesable en términos reales como para modelar algo. Y esta niña desarrolla el algoritmo para construir lo que vimos. Y lo heavy es que la teoría te mostraba un circulito rojo que es muy parecido a lo que se modela. O sea, como yo creo que por eso da para el premio Nobel, porque finalmente lo que tú pensaste teóricamente tiene una evidencia empírica súper real, que es lo que viste a través de estos telescopios. ¿Y eso será de matemática o será de...? Yo creo, podría No, ser de de matemática computación. no hay. ¿No hay? No hay Nobel de matemáticas. Hay de Porque el física, señor Nobel- hay de física, hay de química, hay de biología, Qué bonito es aprender. hay de literatura, hay de la paz. Sí, correcto. Hay de economía, pero no es Nobel tampoco. Sí, no es Nobel. No se financia con la plata No se de la financia con la plata pólvora, del Nobel, sí, de la exacto. A mí me dinamita. contaron, yo no sé si sea muy verdad, pero ¿por qué no hay premio Nobel de matemática? Porque ¿Por la qué? ex Porque es mujer, abstracto. Porque la- no, no, la porque- ex mujer Ah, es verdad. Ah, bueno. de Frederick Nobel Sí, claro. lo dejó por un matemático. Historia. A ver, ahí puso entonces en las condiciones, porque acuérdate tú que todas estas son condiciones que él pone en su testamento. Sí, sí. Hay las condiciones de testamento que Entre no podía. esas, no hay Pero premios eso es matemáticos. lo más cercano a sacar los muebles del chiste de Donoto. Sí, pero era su plata. Ah. Sí. Oye, a ver. Por lo menos me parece interesante de que las 3 personas que están acá no sean ninguno demócrata cristiano, de tal manera de que podamos Hay un sesgo. de que podamos mirar una realidad
qué sé yo, sin tener que responderle a, qué sé yo, el jefe de bancada más adelante de cómo Ajá, las cosas claro, las claro. cosas que dijiste, pero ¿cómo se ve esa cosa desde tu posición, Vivi? Pucha, ¿por qué? Sí, bueno, es súper complejo, evidentemente. Mira, yo creo que de alguna manera lo que está pasando es interesante porque cambia el sistema político chileno, diría, probablemente de manera bien significativa. La democracia cristiana bajó en la última elección de, no sé si voy a decir las cifras correctamente, pero algo así como 14 diputados a 8 y de 6 senadores a 4, algo así, ¿no? Déjame ponértelo en forma más dramática. Si es que analizamos por votación, desde, qué sé yo, Frei y Ruiz Tagle en adelante, deben haber perdido 1.300.000 votos. Claro, sí, es bien dramático. Entonces, en esa posición y estando necesariamente en un matrimonio, le gustara o no, con el resto de los partidos de la centroizquierda, la democracia cristiana hoy, con la configuración del Parlamento, es irrelevante en el sentido que ha tenido poco, lo ha intentado mucho, poder de chantaje, digamos, para decir mis votos pesan mucho, porque de alguna manera descolgarse también tiene costos, ¿no? Descolgarse es uno más dentro de un grupo que necesita actuar junto por razones electorales. Y lo que está haciendo, me parece a mí, la democracia cristiana es entender que le está dando valor o está aumentando su propio peso político al decir yo soy un partido bisagra y sin mí este sistema no funciona. Le subieron los puntos, digamos, y dramáticamente. Entonces, si yo me alío con la derecha, ganamos. Si yo me alío con la izquierda, ganamos. Ustedes me necesitan a mí, soy la niña bonita. Eso es bien irónico, voy a decir, porque esa función de ese centro, que en la literatura, digamos, de la ciencia política se llama el centro pragmático, lo ocupó el Partido Radical durante todo el siglo XX, y recordemos que se alió hizo coaliciones de izquierda y fue gobierno el Partido Radical, estoy diciendo, en el siglo XX, y luego participó en gobiernos que hicieron la proscripción del Partido Comunista en la ley llamada Ley Maldita. Entonces, ese pragmatismo de ir para un lado a otro le dio estabilidad, digamos, y flexibilidad al sistema, y por lo tanto se mantuvo estable. La ADC surgió precisamente en contra de eso. Una de las inspiraciones, digamos, bien explícitas de la democracia cristiana como en su origen fue: nosotros no somos un centro pragmático, somos un centro programático. Tenemos un programa de gobierno, tenemos una visión humanista cristiana que queremos implementar, y la ubicación de la democracia cristiana en esa lógica al medio del sistema político polarizó, y esa es una de las razones que explican también el golpe de Estado. Pero entonces me parece súper irónico que 40 o 50 años después la democracia cristiana esté adoptando ese rol que es bastante pragmático. Yo creo que aquí no hay una definición ideológica, evidentemente dentro de la ADC hay muchas distintas posturas, y yo creo que es una movida táctica que le va a permitir, mirando las elecciones, porque igual están cerca, o sea, están lejos, pero yo creo que la democracia cristiana está mirando las elecciones y está diciendo, mira, yo voy a ser bisagra, por lo tanto aumento mi valor, y con eso también se anota un punto, o por lo menos si es que sigue siendo la democracia cristiana, quién sabe. Bueno, yo creo que esto estoy feliz, te voy a decir, ahora estoy feliz. Que Rodrigo Durán, pero qué suspenso le pusiste a tu primera frase. Aquí viene. Pura alegría. Yo creo que aquí gana Chile, pero principalmente quien sale fortalecido son los acuerdos. Yo creo que eso es una señal muy potente para lo que va a ser este año legislativo, que para el gobierno es clave. O sea, aquí hubo dos almas dentro del gobierno. Nosotros lo vimos en una operación política, desde mi perspectiva, bien maletera, de algunos sectores más conservadores del oficialismo, de tratar de imponer la tesis de ganar perdiendo. Vamos con la reforma tributaria que baja los impuestos a cero a las empresas, a cero a las personas, no cobramos impuestos, achicamos el Estado, y si nos dicen que no, bueno, ellos van a tener que dar explicaciones. Somos víctimas. Claro.
que a mí me parece... Tal que lo diga así, Rodrigo, wow. Pero si Rodrigo lo ha dicho varias veces, este hombre es bastante iconoclasta dentro de... Yo sé que es liberal dentro de su coalición, pero es fuerte tu lenguaje. Pero es que es cierto, o sea, yo creo que aquí hubo una operación, y quiero mencionarlo porque no me parece oportuno que es algo que quede en el aire. Aquí hubo una operación de un sector del oficialismo que quería hacer un negocio propio a costa de una derrota del gobierno. Yo creo que eso no puede pasar colado. Afortunadamente triunfaron los acuerdos, afortunadamente el ministro Blumel jugó y avanzó en un afán de diálogo. La democracia cristiana avanzó en ese mismo afán de diálogo que había sido su capital histórico desde el retorno a la democracia. Probablemente ahí concuerdo con Vivi de que antes tuvo otro espíritu, pero el retorno a la democracia, nosotros vimos una democracia cristiana que iba más por la construcción de un centro. Y al final del día me parece que esto es un triunfo para el presidente, que ha cambiado el tono y ha ido en una búsqueda más de acuerdos, de volver al espíritu de los acuerdos, y al mismo tiempo es un triunfo también para Chile porque afortunadamente vamos a tener una reforma tributaria que baja las contribuciones a los adultos mayores, que perfecciona el sistema de renta para las pymes, amplía el 14 TER, mantiene la contabilidad simplificada. Hay cosas que aquí el rol de las pymes, y yo creo que esto es súper relevante. Acuérdense que el día martes Fuad Chaín se junta con Gabriel Asensio y la mesa de la CONAPYME. Y es después de esa reunión en la que Gabriel Asensio compromete su voto a favor de la bancada. ¿Y por qué? Porque hay cosas que son lenguaje técnico, pero si yo le digo a la ciudadanía, oye, ¿sabe qué? Esta cuestión tiene una declaración sugerida para las pymes del Servicio de Impuesto Interno. Es una cuestión, bueno, ¿y qué es una declaración sugerida? Le simplifica la vida a millones o miles de empresas. Entonces, yo creo que ahí hay elementos que son más técnicos, pero son súper relevantes. Y lo segundo, que a mí me parece también que es una buena noticia para el país, es que hoy día nos damos cuenta de que hay dos oposiciones. Concretamente, hay una oposición que es constructiva, que es dialogante, que es pragmática, que son parte del Partido Radical y parte de la democracia cristiana, y hay una oposición que es obstruccionista, que hoy día está picada. O sea, el lenguaje que está usando el Partido Socialista, el lenguaje que está usando Giorgio Jackson, que mintió descaradamente con esa cosa de la integración que favorece a las empresas y una página web muy bonita, muy mentirosa. O sea, se nota que hay una oposición que tiene un afán de obstruir. Y yo creo también, y esto es una tesis, que hay una tercera oposición, que es una oposición fanática, que está dentro del seno del mismo oficialismo. Una oposición fanática que quiere ganar perdiendo. Yo creo que hoy día gana la oposición que es más pragmática y el gobierno del oficialismo que quiere construir para Chile. Y ahora, yo también me gustaría enfocar desde otra perspectiva y quiero un poco tomar lo que decía Rodrigo al final, de que este no es un problema de la ADC, es un problema de la oposición en total. Yo me acuerdo, hace una semana estábamos hablando de que la oposición se estaba uniendo después del acuerdo, y me acuerdo que haberlo conversado acá y nos decían, la oposición se está uniendo. Perdón, esa unión era muy débil. ¿Y por qué la democracia cristiana se da el lujo de jugar este papel un poco bisagra? Porque tienen 14 diputados, lo acabo de revisar. ¿Y tenían antes cuánto? 20 y tantos, pero ahí... sí, 20 años. Claro. Ajá, ok. Entonces, 14 diputados, y recordemos que con esos 14 diputados, hoy día, como está el panorama, tú logras cualquier mayoría. Absoluta. Para un lado o para el otro. Entonces, si ellos quieren, se ponen de acuerdo con la oposición, y son mesa. Si quieren, se ponen de acuerdo con Chile Vamos, y pueden conseguir la mesa también. Sí, Carlos, pero yo hay un solo punto que lo acabo de hacer antes, en el panel anterior. Cuando tú quieres jugar al parlamentarismo en un país presidencial, lo que va a terminar pasándote es que vas a ser castigado cada vez que te pases para allá o para acá con votos. Distinto es cuando tú estás en un sistema parlamentario donde el que tus votos los pases para acá para armar coaliciones de gobierno tiene valor, porque tú eres parte del gobierno, formas a ser parte de las influencias, formas a ser parte de las cosas, y por eso yo lo digo, mire lo que está pasando en Israel. En Israel, Netanyahu ganó por una, pincelada, pero el tipo te va a armar una coalición sobre la base de meter 2 o 3 gallos de acá a allá, porque así se estila y por lo tanto los votos pueden cambiar. Pero en un país presidencialista donde tú tienes bloques y uno trata de jugar a ser como el parlamentarista que dice, esto me gusta aquí, por lo tanto me paso para allá, esto aquí no voy a ir para allá, lo que a ti te va a pasar porque la gente no lo va a entender es que vas a perder votos.
Lógico. Y es cosa de ver la experiencia empírica de la democracia cristiana. Exactamente. Ahora yo también hay una cosa que no quiero dejar de mencionar y que a lo mejor aquí peco de inocente o de joven, demasiado joven, pero el nivel de violencia a mí me llama mucho la atención. O sea, ayer, ¿qué decía el presidente de la Comisión de Hacienda? Decía, aténganse a las consecuencias. Perdón, ¿pero qué se ha creído? Aténganse a las consecuencias de un parlamentario por ejercer las atribuciones que la Constitución le dio. Ahora yo te voy a decir, perdóname que te interrumpa, yo creo que la inauguración del lenguaje agresivo en la política la hizo este gobierno, particularmente el presidente, cuando dice son antipatriotas los que votan en contra. Yo creo que eso a mí me llamó mucho la atención, me parece que transgrede una norma bien tácita de la política chilena, que siempre basada en medio de los acuerdos, como dice Rodrigo, no sé qué, y la ministra vocera de gobierno también han subido el tono bastante. O sea, yo creo que es algo bien notorio de este gobierno. Lo bajaron después porque yo creo que se dieron cuenta del pencazo. Porque Fue súper fuerte. Entonces, yo te iba a decir lo mismo. Eso habilita. Habló de patriotismo, de hecho. No, habló, sí. La semana pasada, o esta semana. Pero quiero decir, para cerrar eso, yo creo que eso da permiso, habilita a todos los actores del sistema, oposición y gobierno, de subir el tono. En lo último, Diana, no estoy de acuerdo, pero en todo caso déjame también darte un dato. El Partido Comunista desde el 90 no había tenido la presidencia nunca de la Comisión de Hacienda. Y la Comisión de Hacienda debe ser la comisión que ve más proyectos en la Cámara. De hecho, la única que ve gasto presupuestario. O sea, todo relativo a gasto. En términos directos. Entonces, que se esté mandando este nivel de radicalismo a 24 horas de haber asumido la comisión, a mí me da bastante miedo y deja bastante que desear. ¿Quién fue? ¿Fue Jacqueline Van Rysselberghe o la Ana von Baer, que fueron la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos? Jacqueline Van Rysselberghe. O sea, te pongo en lista de la frase que se tiró como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y digo, a ver, ¿a quién le ganaste? No, un poco de pudor. Sí, o sea, yo te compro el lenguaje raro de alguien comunista que esté hablando de las finanzas públicas como, qué sé yo. Pero lo que no podemos negar es que eso es novedad. Sí, hay personas que nunca tuvieron la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, entre otras cosas porque los derechos humanos de lo que estábamos hablando no eran lo que ellos consideraban derechos humanos, y la cantidad de frases que se tira Jacqueline Van Rysselberghe, no te lo digo para empatar, te lo digo eso pasa cuando tú tienes... Eso pasa necesariamente cuando tú tienes una primera vez en una cosa, en este caso Daniel Núñez o Jacqueline Van Rysselberghe, y quieres el desahogo. Gravitarte, pero hay una distinción, Fernando, hay una distinción, porque Jacqueline Van Rysselberghe tiene una imagen por la historia, por el gobierno militar, qué sé yo, que se le asocia a esa dicotomía. Pero en caso de Daniel Núñez, es en el contexto de la misma comisión. Y él, como presidente de la comisión, tiene un llamado a un debate neutral, a una posición que garantice que... Mira, el año pasado, Hugo Gutiérrez, el diputado Hugo Gutiérrez fue presidente de la Comisión de Constitución. Yo asesoro en esa comisión, entonces tengo que estar en todas las sesiones. Pero lo que comentábamos con el diputado Lezama y con el diputado Coloma era, ojalá que siga Gutiérrez. Pero daba todas las garantías, respetaba todas las urgencias. Los ministros, pero encantados. Me lleva un día en el cargo el nuevo presidente de la comisión. O sea, démosle el beneficio de la duda. Mira lo que dijo. Está bien, dijo lo que dijo, pero lleva un día. O sea, aténgase a las consecuencias. Pero ¿qué significa eso? Bueno, eso es una buena pregunta. La seguimos conversando apenas volvamos de esta pausa. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora clave. 10 de la mañana, 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. Entonces yo podría entender que un técnico ve puro jugadores malos y dice, ya, defendamos, ya, me voy a adecuar a esto. Rotemos la pelotita, Pero es que con Aranguis, con Vidal, con Pulgar, con Hernández. Medel no es de los que habla para la galucha, para dejar tranquilo a la gente. O sea, realmente yo creo que él piensa que hicieron un muy buen primer tiempo,
Es preocupante, po. Es preocupante. Porque ni siquiera hay una crítica. Chico Peñalillo, Francisco Aguiluz, Chamagol González, Vane Grant, Edson Figueroa, Marcelo Muñoz y nuestro nuevo fichaje, Felipe Bianchi. Estoy en manos de los jugadores. Esa frase a mí me hizo tiritar. Estoy en manos de los jugadores. ¿Cómo un técnico dice eso? Estoy en manos de los jugadores. Ellos son los que yo no, aquí estoy pintado, no tengo nada que hacer porque si los jugadores quieren, me van a hacer caso, y si no, no. Fracasaron. Los que pensaban que era un buen camino y los que lo llevaron a cabo, el señor Rueda, fracasaron en ese camino. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía, 92.9. Somos fútbol, somos la clave. En Sheraton Santiago te esperamos este domingo 21 de abril para disfrutar del Sunday Brunch Pascua en el restaurante El Cid. Entretenidas actividades y juegos especiales para los niños. Reserva al 22707-1111. Te esperamos en Sheraton Santiago. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave, y comenta. Es tu combinación clave. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en el restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago, de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Reservas al 222-335000 o en sheraton.com/Santiago. Empiece su día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Pruebe el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service. Espresso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes lo esperan para recargar su día. Marley Coffee, disfrute su día con toda la onda. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque los puntos de venta en bateriahankook.cl. Tenemos libros para regalar de el columnista Rafael Gumucio, ¿Por qué soy católico?, que es una reflexión que varios se han hecho en alguna oportunidad y algunos en ámbito literario. Gary Willis, me acuerdo, tiene un libro que se llama Yo, ¿por qué soy católico? Y Rafael Gumucio explora este concepto en este libro. Y Hernán Rivera Letelier, el novelista de nortino, sobre esta novela basada en los hechos de Santa María de Iquique, Santa María de las Flores Negras, de Hernán Rivera Letelier. Ya saben, para concursar, hashtag combinación clave y agregar @me gusta leer CL. Somos opinión, somos la clave. Estamos en el panel de los días jueves. Rodrigo Durán, Viviana Yacaman, Carlos Oyarzún. Bueno, una cosa, un último corolario que de alguna manera lo conversamos un poco afuera. Creo que fue la Vivi que preguntó: ¿es verdad eso de que anda corriendo una carta de congelamiento de la militancia en el Partido Demócrata Cristiano? Yo no tengo idea, para serte franco. Y salió Marcela Jiménez, dijo que le había llegado un WhatsApp de una fuente que ella respetaba, que decía que efectivamente estaba corriendo. Lo único que sé es que hay un diputado hasta ahora, por lo menos en los medios, que es Raúl Soto, sí, que dijo que él estaba viendo si seguía o no seguía en el partido a raíz de esta decisión. Yo estaba en ese momento conversando con Matías Walker en la mañana. Ni más ni menos. Claro, y Matías Walker, le pregunté, y cómo son estas cosas que son tan odiosas de repente cuando... Pero todos conocemos al diputado. Es muy amigo mío, es muy amiga mío. Entonces, pero esa frase, todos conocemos al diputado, de alguna manera lo saca. Pero en todo caso, la pregunta es perfectamente válida. ¿Esto puede generar o no generar una toletole interna en materia de militancia? Lo segundo, estamos hablando de diputados, pero la conformación del Senado Demócrata Cristiano es totalmente distinta al empate, al balance, al equilibrio que existe dentro de la bancada de diputados. Ahí tú tienes a Yanna Proboste, a Francisco Buenchumilla, a Jimena Rincón, que son, llamémoslo así, más centro-izquierda que de centro-centro, sí, digamos, claro. Y habría que ver cómo pasa. O sea, hay harto todavía que sopesar sobre lo que se viene haciendo. Es que, Fernando, también no nos olvidemos de una cosa. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Ayer se aprobó la idea de legislar, que es un trámite. En cualquier proyecto de ley generalmente es un trámite, pero ¿qué pasa colado? Acá se armó un escándalo, porque ahora viene todo el trámite en particular, donde
Bueno, probablemente van a haber muchas discrepancias entre la ADC, el gobierno, Frente Amplio, qué sé yo, pero esto es una cosita demasiado inferior a todo lo que falta por el proyecto de ley. Entonces, vuelvo, insisto, demuestra aún más la debilidad de la unidad de la oposición, de que ante una cosa de este porte, que es la idea de legislar una reforma que jamás se había cuestionado. Sabes que yo lo veo totalmente opuesto que tú. ¿Qué no se había cuestionado? Jamás se había cuestionado en la Comisión de Hacienda votar en general en contra de un proyecto de ley. No, pero espérate. Ayer lo decía el diputado Ortiz. Contra la idea de legislar. Que había estado en el 90. No, pero espérate. Votar en contra de la idea de legislar la ha hecho Chile Vamos. No, pero perdón, en materias tributarias. Perdón. Pero lo ha hecho montones de veces. Lo hizo en materia tributaria, en materia tributaria cuando se presenta por primera vez en 2014. Un acuerdo, Fernando. Sí, espérate, se votó. Eran minorías. Lo que pasa es que en ese entonces era minoría, por eso que hoy día no afectaba. En materia del primer proyecto de ley sobre inmigración, votan cuadrado toda la entonces oposición y la en contra de la idea de legislar. Por lo tanto, mi punto no es que sea bueno o malo. Mi punto es que esto no es novedoso en términos de que algo se vote por la idea de legislar. ¿Cuál es el argumento que usan algunos diputados? Que desconozco si es que es el que se está haciendo, porque también alguien podría decir, mira, estratégicamente tenemos que ponérsela tan dura al gobierno para que pueda ceder en cosas que realmente sean las que nos interesan, y por lo tanto frenamos el asunto de entrada, por ejemplo. Pero también puede ser otra situación. Lo que argumentan algunos es que la idea de legislar no es tan vacua o no es tan absolutamente trivial como lo que parece. Oye, tengamos la idea de hablar sobre esta cosa. Detrás de la idea de legislar hay un proyecto de ley, y ese proyecto de ley, si se aprueba la idea de legislar, de alguna manera establece ciertas limitaciones para lo que tú puedes y no puedes modificar. Que Fernando, eso no es así. A ver. La idea de legislar lo que propone o lo que significa es que el Congreso, la Cámara, la Comisión, etcétera, establece que aquí hay necesidad de legislar sobre una materia. Pero eso a ningún diputado lo amarra después en la discusión en particular. ¿Y cuál es la discusión en particular? Es cuando se va votando el proyecto artículo por artículo. Entonces, después como el comentario en contra de eso es, bueno, pero es que también hay iniciativas que son de materia exclusiva del presidente. Bueno, entonces cambiemos al sistema parlamentario. Pero eso no aprobemos la idea de legislar. Yo estoy de acuerdo. Claro, sí, pero eso no implica con Carlos Larraín y Ignacio Walker. Que una indicación sea iniciativa exclusiva o un artículo sea iniciativa exclusiva y por lo tanto a los parlamentarios se les limite las indicaciones que pueden presentar no significa que los tengan que votar a favor. Y de hecho, la Democracia Cristiana dijo que iba a votar en contra de toda la integración. Claro, pero yo creo ahí, y por eso decía hace un rato que estoy en desacuerdo, o mi mirada es justo la opuesta, porque partiste diciendo que esto devela la falta de unidad en la oposición. ¿Qué duda cabe? O sea, el punto de partida es, yo creo que eso no está en discusión ni en este debate ni en otros, y ya, o sea, la centroizquierda se tiene que hacer cargo con esto. Evidentemente está avanzando en la dirección opuesta, pero ese es un dato de la causa. El punto es, no es la técnica legislativa, claro, hay argumentos válidos a hacer ahí, me parece, del lado de la oposición, pero el punto es un punto político, que yo creo que es muy importante de hacer. O sea, la oposición está en su derecho y también es parte de la estrategia y del juego político hacer ese punto. Decir, mira, lo que tú estás presentando, de la manera en que lo estás presentando, es inaceptable. O sea, es de la línea roja para abajo. Entonces, o para arriba, perdón. No lo podemos aceptar. Y ese es un statement, digamos, político que es importante para las bases que apoyan a esos partidos. Y entonces, si los partidos de la centroizquierda, el Partido Socialista, el PPD, en fin, Partido Comunista, se flexibilizan en eso, que es cómo está la desigualdad en Chile, entonces vámonos, cerramos por fuera, vámonos. Entonces yo creo que ese punto político sí está bien hacerlo. Sí, Viviana, lo que yo cuestiono es que en el contexto o en justificación de ese punto político se ha extremado y se ha radicalizado demasiado el discurso, como lo que decía recién el diputado Núñez. Y eso, lamentablemente, estamos viendo de que no es la excepción.
Dices, No, yo ahí creo que... pero perdóname, porque también comparábamos al presidente Piñera con la violencia política o el lenguaje de la violencia política que se está dando, pero resulta que lo que estoy diciendo ahora del diputado Núñez se suma a la polera de Boric, con la bala de Jaime Guzmán. Pero que tiene que se ver suma una cosa con la otra. a la violencia en el discurso de la oposición. Pero eso no es... A Jaime Guzmán lo trataron de bien puesto el perro. O sea, me parece aberrante la polera, pero creo que no es comparable. O sea, no son situaciones... Viviana, yo te digo, yo lo hago en referencia al discurso violento que hay en la oposición. Perdona, Carlos, ¿de verdad tú vas a tratar de buscar frases de una que tengan que ver con esa violencia política? Porque en esa cosa no terminas el día, tienes frases por lado y lado, pero que son salvajes. Obvio, entonces, ¿cuál es, por eso cuál lo es el digo, punto? de que todo eso te suma un contexto que está generando una radicalización en la oposición. Pero yo, Ese es mi único punto. Yo ahí, Carlos, quiero hacer un punto. Yo soy un poquito más optimista, creo que son más excepciones que reglas, honestamente. Creo que lo que ha hecho la democracia cristiana es una señal de que a través del diálogo se pueden alcanzar acuerdos que son mejores para Chile. El proyecto que ingresó en agosto no es el proyecto que se aprobó la idea de legislar ayer. Estamos claros en eso. O sea, es un proyecto que mantiene, empata y probablemente aumente la base tributaria que se está recaudando. Pero mantiene la exención tributaria para los más ricos en $800 millones. Eso no lo ha cambiado. Porque eso es lo que no es cambiable. O sea, eso es lo que no se va a transar. Pero ese es el punto. Ese es el punto. Vivi, no, ese no es el punto. El punto es que la oposición partió un discurso diciendo, la oposición nunca partió el discurso en agosto diciendo, mira, o sacan la integración o no hay reforma tributaria. Seamos claros en eso. La oposición partió diciendo, mantengamos la recaudación. Ok, entonces Hacienda llega y dice, mira, con esto mantenemos la recaudación. Los técnicos lo miran y dicen, en verdad falta. Bueno, entonces le echamos esto. Metamos rentas regionales. Metamos impuestos verdes. Metamos IVA a las plataformas digitales. Que son cosas que a mi parecer, más allá de que no me gustan los impuestos, creo que emparejan la cancha para las pymes chilenas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado también se van sacando plata. Las contribuciones a los adultos mayores, el aumento del 14TER, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa al final? Que una oposición que partió diciendo mantengamos la recaudación no respeta su propia palabra. ¿Por qué? Y lo decía Fuad Chaín ayer. Y yo creo que es súper importante ver eso. Porque Fuad Chaín decía, aquí tú tienes una oposición que me decía, están en el suelo, que no salga el proyecto, peguémosle para que tengan una crisis. Lo decía él. Esto no es algo que yo haya escuchado en los pasillos. Él decía, el argumento de la oposición no eran los $800 millones que eventualmente podrían aumentar sus ingresos los más ricos. Era, la derecha está en el suelo, peguémosle. Y afortunadamente la oposición tiene dos almas, un alma que es obstruccionista y un alma que es constructiva y pragmática. Y espero, y yo te lo digo de todo corazón, si el día de mañana nosotros nos toca hacer oposición, ojalá tengamos la misma disposición a trabajar que tuvo la democracia cristiana en esta pasada. Yo creo que eso es muy valioso para un país, contar con una parte de la oposición, no toda, porque hay una oposición que siempre va a ser dura y obstruccionista, porque es parte de ser oposición. Pero ojalá nosotros, cuando nos toque hacer oposición, seamos tan generosos con el país como lo fue ayer la democracia cristiana. Déjame hacer un punto de la reforma tributaria. Bien allá, cámara. Sin entrar en ningún tecnicismo, porque no soy técnica en la materia, pero yo creo que primero hay cosas que estamos todos de acuerdo, como la facilitación de la vida a las pymes, ¿cierto? La cosa de los adultos mayores, bien, ahí no hay problema. Pero cuando tú dices que lo que le falta al Estado por recaudar por los beneficios tributarios que va a obtener el 1% de la población, entre otras cosas, o de los más ricos, quiero decir, entre otras cosas se va a financiar con impuestos a plataformas digitales, estás diciendo que indirectamente somos todos los chilenos y chilenas los que vamos a pagar la falta de recaudación por los más ricos, ¿o no? Porque ¿quién va a pagar el impuesto para la plataforma digital? Lo va a pagar tú, yo y todos los que estamos acá. Entonces, esa lógica es una lógica que no es aceptable. Es que, Vivi, perdona que te corrija desde el tecnicismo, pero cuando uno tiene una discusión tributaria tiene que establecer ciertos criterios de tributación. Yo tengo que decir, mira, esto no es como a Carlos le voy a cobrar 20 y a Vivi le voy a cobrar 10 porque se llama Carlos y tú Vivi. Entonces yo creo que lo que hizo el gobierno, tengo la convicción porque está en el proyecto, es decir, vamos a tener un sistema, progresivo. ¿Qué significa progresivo? Que mientras tú más ganas, más pagas. Y no solamente, y eso es, por ejemplo, si tú le cobras un 20% a todos,
Si más ganas más, pagas más, eso es claro. Pero en este caso, además, es progresivo, ¿cómo se dice? La progresividad aumenta. O sea, el que gana 10 paga 10% y el que gana 50 paga 40%. Y después descuenta impuestos. No, porque son impuestos distintos. Cuando yo tengo una empresa, mi empresa paga impuestos. Y esa empresa, cuando paga impuestos de las utilidades que genera, y yo retiro, en ese retiro yo también debería pagar impuestos. Pero tengo lo que se llama un crédito tributario. Eso pasa para una persona que es dueño de Falabella, como también para una persona que es dueño de una panadería. Es lo mismo, ¿cachai? Lo que hace la integración tributaria es que para el dueño de la panadería y para el dueño de Falabella tienen ese crédito tributario de los impuestos que ya pagaron para que no se les descuenten cuando retiran utilidades. Que ojo, hay otra cosa que también es súper importante. Sí, pero el problema Y es eso que aumenta la utilidad, ¿cierto? el problema es que la gran empresa se disfraza de pequeña empresa. Pero es que, Fernando, ese es otro. Y tú creas un montón de pequeñas empresas que tienen ese tipo de exenciones y de liberaciones. Y en realidad. No, pero eso es el problema del multiroot. Eso es otro tema. No tiene que ver con integración. No solamente el multiroot. Por ejemplo, tú tienes situaciones de renta presunta. Tienes agricultores, tienes un montón de cosas y tú tienes un montón de empresarios gigantescos que se disfrazan de pequeños agricultores declarando renta presunta. ¿Y quién lo vigila? Es que yo ahí totalmente de acuerdo contigo. Y nosotros como Evópoli, en agosto del año pasado presentamos un proyecto que justamente apuntaba en esa línea: eliminar renta presunta y eliminar exenciones. ¿Por qué? Porque no se explica. O sea, estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2019, tú puedes ver Netflix en el metro. ¿Cómo no va a ser posible que el CIE tenga un sistema para saber cuánta plata gana un agricultor que viene? La razón por la que tiene renta presunta es porque hay presiones. Lo que quieres mantener que los gallos se disfracen de pequeños para tener renta presunta. Exactamente. ¿Y por qué no lo elimina? Porque ellos financian tus campañas. Yo no sé por qué no lo eliminan. Yo creo que hay presiones. ¿O por qué no se hizo la reforma del 2014? ¿Por qué no se hizo la reforma? Pero si la reforma del 2014, mira, en la reforma del 2014 se hace un perdonazo brutal para las... Ahí sí que está el 0,1% más rico de personas que sacan su plata al exterior. El food. No, pero que sacan las plata al exterior y que para que las traigan les cobraban solamente el 8%. ¿Te acuerdas tú? Sí. Viene este proyecto y le dan una segunda vez un perdonazo. Ahora vale 10%. Pero igual te traen la plata. Si te traen la plata, no te castigan por haber eludido la ley. No te castigan por no haber declarado esas platas con impuestos en el país. No, te cobran un 10%, que es bastante menos de lo que paga todo el resto de la clase media. Entonces, ¿qué? Déjame volver al punto que estaban, porque obviamente si uno discute instrumentos tributarios y cómo aumentar la base de recaudación, puede estar horas y horas. Yo lo único que quería señalar eran dos cosas. Uno, que la integración está demonizada. La integración ayuda, sí, ayuda a las personas que tienen una muy alta renta y grandes empresas, pero la mayor cantidad de personas que se benefician son las pymes. Las pymes pedían la integración. ¿Por qué? Porque a ellos pagan menos impuestos. El que tiene una panadería, el que tiene una ferretería, el que tiene una clínica odontológica, etcétera, etcétera. Y lo segundo es que también hoy día, cuando tú vas a invertir, que por eso esta es una reforma pro inversión, la integración es pro inversión y es difícil de entender, yo quiero explicarlo porque me parece súper relevante. Si yo saco plata hoy día de mis utilidades, tengo que pagar el impuesto para poder invertir. Yo no puedo usar la plata que tengo en mis utilidades para reinvertir, porque tengo que pagar el impuesto. ¿Cachai? Y eso... En el entendido que vas a reinvertir. En el entendido que porque podrías no hacerlo. O sea, sí. La política pública del país, el futuro de las políticas de salud, de educación, de vivienda, dependen de la voluntad de empresarios individuales. Y el crecimiento. No de no del Estado. El crecimiento, como ha sido toda la vida. En absoluto. A ver, pero si el gobierno va a estar en quiebra, se mantiene la base tributaria, se mantiene la base tributaria. Estoy diciendo que se vaya a estar en quiebra, no es eso, es que efectivamente esa exención o liberación de impuestos puede ser utilizada para el consumo del te compras un McLaren. Pero sí, claro, porque es fungible. Y no necesariamente con eso te compras una fábrica que da empleo. Sí. Que sería lo óptimo, evidentemente. No, pero la pregunta sobre lo que dice la Vivi te la planteo directamente, Rodrigo, y también a Carlos, si que tiene una solución. Yo entiendo la lógica. Yo entiendo la lógica de tratar de incentivar que haya inversión. Pero si es que esa es la lógica, ¿cuál es la razón por la cual no se hace relativamente vinculante una cosa con otra? Por ejemplo,
yo no te bajo los impuestos, pero si tú sacas plata de tus utilidades o de tus resultados para invertir, cuando lo inviertes, ahí te hago la baja los impuestos. Tal cual. No te la hago a priori, sino que te le digo, ok, ¿quieres invertir? ¿Quieres poner la plata? Empieza a poner la plata. Yo te empiezo a dar todo tipo de beneficios tributarios para la otra. Contra la inversión real, no contra la inversión teórica. Tal cual. Es que es teórica. A ver, es que ahí hay dos cosas. Hay un argumento que desde mi perspectiva hay que defender siempre, que tiene que ver con la libertad de las personas. O sea, si el compadre gana su plata, paga impuestos por esa plata, quiere invertir, o quiere comprar, o quiere ahorrar, 100% de acuerdo contigo, Rodrigo. Entonces, hagámoslo con utilidad de vengada, como fue el primer proyecto de Arena al principio, o como es en Estados Unidos, donde tú pagas por la línea de utilidad. ¿Cuánto es la utilidad en tu contabilidad? 100. Pagas los impuestos por 100. Lo que hagas con esa plata después del pago de impuestos, cosa tuya. Pero si eso es lo que se propone ahora. No es utilidad de vengada hoy día. ¿Cómo que no? Fernando, lo que es la integración, dices tú. La integración lo que hace es que el crédito tributario por la plata que tú pagaste por la utilidad de vengada, eso es lo que está en la propuesta, se va a crédito tributario para tus impuestos personales. Eso es lo que por eso es importante, porque al final mi problema es que la obsesión de la izquierda con los súper ricos hace que dejen de ver a las pymes. Es que Vivi, sí, hay una obsesión, porque tú estás viendo 1000 empresas, de 900.000 empresas en Chile, estás dejando de ver 899.000 empresas que se van a ver beneficiadas. No todas, porque hay algunas que no pagan impuestos porque son muy chicas, pero tienes por lo menos 470.000 empresas pequeñas y medianas en Chile que se van a ver beneficiadas por la reintegración. No son las empresas, son los empresarios, son las personas, son las familias que están detrás de esas empresas. Mira, me encanta el uso de los números porque pueden ser usados para el argumento que uno quiera. Entonces, efectivamente, yo no sé las cifras, no sé si las puedo corroborar o no, pero te las creo, que muchas son 900, ¿me cuánto dijiste? Que hay 900.000 pymes que se ven beneficiadas. Vale, súper bien. Yo te voy a poner otros números sobre la mesa que he puesto aquí antes. No es trivial a cuál es el 1% que estás beneficiando o no. No es trivial porque la distribución de la riqueza en Chile es así. Cifras. 0,1% de la población, 0,1% de la población se lleva el 13% del PIB. El 1% de la población se lleva el 19% del PIB. El 5% más rico de la población se lleva el 51% del PIB. Entonces, cuando estamos en ese contexto y tú a ese 1%, a ese 5%, estás haciéndole estas regalías tributarias, no tiene ninguna lógica, ¿entiendes? O sea, si el nivel de desigualdad es tal que tú estás afectando necesariamente a la sociedad. Si técnicamente se da vuelta o no se da vuelta, o sea, si se empata, digamos, en términos de la recaudación, es un asunto, ok, conversemos eso. Pero hay otro asunto, que es que como sociedad deberíamos estar comprometidos en hacer que eso que acabo de decir se elimine. Por lo tanto, las medidas proactivas que deberíamos estar teniendo son cómo hacemos para que esa desigualdad no sea tal. Y no estoy diciendo la libertad, yo perfecto la libertad de las personas, que haya súper ricos, que haya súper, ¿qué me importa a mí? Está muy bien, pero que no haya súper pobres. Y que no el 51% de la población no sea, oye, no esté en manos del 5% de personas. En todo caso, es bien sintomático. Yo estoy emocionado. Y mañana en este panel viene Roberto Fantuzzi, que te advierto cuál va a ser su discurso. Porque el llenarse la boca con las pymes es salvaje. Tú sabes, en materia de discurso para todo. Las pymes, sí, las pymes. Y las pymes pueden funcionar igual que... Y las pymes son pymes y no son medianas o no son grandes, porque no pueden ser más, porque no ganan más, porque no tienen más posibilidades de crecer y porque, entre otras cosas, las vigilan para el pago de su impuestos mucho más que la grande. No tienen ingeniería brutal tributaria, ni planificación tributaria de grandes jerarcas, ni contadores, ni abogados, y los tipos tienen que develarse para ver cómo pagan el asunto. Y mientras ven, bien, al lado de ellos, a una oficina con un rótulo que se hace pasar por pyme y que pertenece a la empresa grande para tratar de no pagar los impuestos. Y eso
en términos de garantía del Servicio de Impuestos Internos de controlar ese tipo de evasión o ese tipo de elusión, pero entiéndeme, si no somos capaces de presentar una querella por una boleta ideológicamente falsa a la hora de financiar campaña, ¿qué te dice que el Servicio de Impuestos Internos puede mirar o revisar aquello? Pero Exacto, pero no, es muy corto. Fernando, tú estabas hablando del multiroot, que ha sido una práctica detestable también en materia, por ejemplo, laboral. No solamente el multiroot, porque también lo dije con la cosa de la renta presunta. Pero eso ha sido rechazado categóricamente desde ya hace mucho tiempo y ojalá, si queda algún atisbo de eso, que este sea el contexto para extirparlo. Ahora, ojo, yo me alegro mucho por la discusión que se está dando acá, porque ahora que se aprobó en general, podemos discutir todas estas cosas. Bueno, pues, ¿no? qué buena te pasaste. No, muy bien. Oye, Carlos, eso, nos tenemos que ir. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Fernando. Gracias a ti, don Fernando. Rodrigo. Y muchas gracias también a Vivi Giacomo. Volvemos. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.